Buenas tardes a todos, ya nos han confirmado que el audio y el sonido se encuentran operando y funcionando perfectamente. Vamos entonces a dar inicio a la capacitación que hemos programado para el día de hoy, cómo intervenir los factores de riesgo psicosociales laborales. Este es probablemente uno de los puntos más importantes que tenemos en cuanto a la gestión de los riesgos psicosociales y lastimosamente es uno de los puntos en los cuales menos recursos, menos energía y menos programación se establece o las empresas proporcionan para controlar los riesgos psicosociales laborales. Lo que uno observa es que la mayoría de las veces las empresas se focalizan más en el diagnóstico, en la valoración de los riesgos y un poco menos en la intervención. Y un segundo aspecto importante con respecto a la intervención que hemos observado es que es probablemente uno de los puntos en los cuales hay más confusiones, donde hay poca claridad sobre cómo debería de abordarse la gestión del riesgo psicosocial laboral. En los diagnósticos, afortunadamente, contamos con buenos instrumentos, con tecnologías que nos apoyen el proceso y hay relativa claridad sobre cómo recolectar la información, un poco menos con relación a la interpretación de los resultados y en la intervención mucho menos aún. Por eso es que decidimos traer el día de hoy este tema y esperamos que con lo que vamos a abordar hoy tengamos muchos más elementos para realizar la intervención de los riesgos psicosociales laborales. Primera idea importante que nosotros debemos tener con relación al riesgo psicosocial laboral es que este es un elemento o un componente mucho más pequeño que otro concepto que lo engloba que se llama estrés laboral. Es decir, al hablar de factor de riesgo psicosocial laboral, nosotros en el fondo estamos hablando de algo mucho más grande, de un concepto superior que se denomina estrés laboral. Los factores de riesgo psicosociales laborales solamente son una partecita de este gran concepto que se denomina estrés laboral. En este sentido, cuando hablamos de los riesgos psicosociales laborales, en el fondo lo que nosotros estamos buscando es controlar ciertas condiciones de la organización que pueden disparar o desencadenar respuestas de estrés en nuestros trabajadores y que mantenerse de forma permanente y con niveles de intensidad muy altos, pues puede terminar afectando la salud de nosotros. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque para nosotros poder realizar la intervención tenemos que tener conceptualmente el panorama completo. Si solamente nos quedamos con los conceptos asociados a riesgo psicosocial o a factores de riesgo psicosociales laborales, pues realmente no vamos a lograr tener completa claridad y hacer una intervención efectiva. Entonces, primer punto, tener un panorama conceptual mucho más amplio y ese panorama conceptual nos lo da la temática de estrés laboral. Y cuando hablamos entonces de estrés laboral, debemos nosotros tener presente que tenemos que hablar siempre de cuatro grandes cosas. La primera, causas; la segunda, estresores; la tercera, reguladores; y la cuarta, efectos. Es decir, el estrés laboral se compone de esos cuatro grandes conceptos: causas, estresores, reguladores y efectos. ¿Qué son las causas? Las causas es lo que genera un estresor. ¿Qué es un estresor? Un estresor es todo lo que tiene la capacidad de disparar la respuesta de estrés. ¿Qué es un regulador? Lo que tiene la capacidad ya sea de aumentar el efecto del estresor o de disminuir o mitigar el efecto del estresor. Y finalmente tenemos unos efectos, que los efectos son el resultado de la conjugación o la relación dinámica que se establece entre estresores y reguladores. Entonces, cuando hablamos de estrés, no nos olvidemos, siempre tenemos que tener presente estos cuatro grandes conceptos: causas, estresores, reguladores y efectos. Vamos a ver más adelante porque este es el punto fundamental para poder realizar una adecuada intervención de los riesgos psicosociales laborales. Cuando nosotros hablamos de efectos, podemos estar hablando de unos efectos que se llaman efectos tempranos. Un efecto temprano son las reacciones de estrés mismas. ¿Cuáles son esas reacciones de estrés? Por ejemplo, hay un aumento de la tasa cardíaca, hay una disminución de la temperatura, por ejemplo, se nos puede dar cefaleas, nos puede dar problemas en la espalda, podemos tener problemas osteomusculares, se reduce, por ejemplo, la capacidad cognitiva cuando vamos a realizar operaciones
complejas, en situación de estrés se reduce nuestra capacidad para resolver ese tipo de situaciones. Esos son ejemplos de algunos de los efectos que se generan por la relación dinámica que mencionábamos ahora, que se establece entre el estresor y las variables reguladoras. En general tenemos entonces 4 grandes tipos de efectos, que son los efectos tempranos, entendidos como la reacción de estrés como tal, efectos conductuales y efectos psicológicos. ¿Qué sucede? Estos efectos como tal, si yo intervengo sobre los efectos como tal, yo realmente no estoy haciendo una intervención del factor de riesgo psicosocial laboral, porque la intervención sobre el efecto está trabajando sobre la consecuencia de la exposición a esos riesgos psicosociales laborales. Entonces muchas veces las organizaciones planean con la mejor intención su proceso de intervención en riesgo psicosocial laboral y lo planean pensando en intervenir los efectos, es decir, la consecuencia de estar expuesto al riesgo psicosocial. Y esas intervenciones lo hacen con planes educativos sobre calidad de vida, hábitos de vida saludable, programas de recreación y deporte, le enseñan a los trabajadores a manejar la sintomatología de estrés, a comer bien, a hacer ejercicio. Todo eso está muy bien, pero el problema en el marco dentro del concepto de intervenir los riesgos psicosociales laborales es que eso no está resolviendo ni está apuntando directamente a intervenir el riesgo, sino su consecuencia. Por lo tanto, este tipo de intervención no puede clasificarse como una intervención del riesgo psicosocial, sino como la corrección de los efectos que esos factores de riesgo psicosociales generan. Y tiene una salvedad también importante, es que cuando decidimos intervenir sobre esta dimensión, lo que estamos haciendo no es preventivo, que es el objetivo fundamental de estas intervenciones, es correctivo. La problemática ya se presentó y lo que estoy haciendo es intentando disminuir la sintomatología que se está presentando. En ese caso, sea que se identifica por una valoración de riesgo psicosocial o por cualquier otra fuente, la recomendación que yo doy es remita a un profesional especializado que realice el respectivo proceso de intervención clínico y por supuesto usted como organización tenga todos los planes de bienestar que le sean posibles tener. Magnífico que le enseñemos todo esto a los trabajadores, pero teniendo presente que esto no va a resolver realmente el problema de los riesgos psicosociales laborales, solamente los efectos. Entonces, este es un abordaje cuando hablamos de intervención de riesgo psicosocial laboral. Otro abordaje, que es el tercer elemento de este modelo, es intervenir sobre los reguladores. Entonces, cuando se decide intervenir sobre los reguladores, se parte del supuesto que yo lo que deseo hacer, más que controlar el riesgo psicosocial, es enseñarle al trabajador o disponer una serie de elementos por fuera o por dentro de la organización para que cuando el trabajador esté sometido al factor de riesgo psicosocial, el regulador mitigue el efecto que tiene sobre la salud. En este caso, eso tampoco podría clasificarse como intervenir el riesgo psicosocial porque lo que estoy interviniendo es un grupo de variables que median el efecto que tiene el factor de riesgo psicosocial laboral o estresor como tal, ¿sí? Entonces, en este sentido, tampoco podríamos decir que esa es una intervención de ese tipo. Y fuera de eso tiene otros elementos importantes. Esos variables reguladores son variables, por ejemplo, pueden ser genéticas, variables de personalidad, variables psicológicas como las estrategias de afrontamiento, la forma en que nosotros decidimos o la forma en que hemos aprendido a afrontar los diferentes problemas que se nos presentan en el día a día, hasta las relaciones que nosotros tenemos sociales por fuera y dentro del trabajo. No es lo mismo estar sometido a una situación de alto estrés y tener una red de apoyo social fuera del trabajo o dentro del trabajo muy fuerte, muy cohesionada y muy efectiva, a no tenerla. El efecto es diferente. La situación estresante permanece, pero el efecto puede cambiar. Entonces, uno de los puntos importantes cuando uno va a abordar la intervención del riesgo psicosocial es saber que si uno decide intervenir en este caso sobre el regulador, pues uno, no está haciendo la intervención del riesgo sobre el riesgo como tal, y dos, que movilizar esas variables o generar un efecto fruto de intervenciones que nosotros realicemos como empresa es muy difícil.
Es decir, modificar rasgos de personalidad, estrategias de afrontamiento o tomar decisiones por el trabajador sobre con quién se relaciona y de qué forma se relaciona, pues por un lado es complejo y por otro lado pues es inviable en muchos de los casos. Entonces, ahí con este dato es que nosotros siempre intentamos explicarles a las empresas que está muy bien que usted también tenga este tipo de programas. Esto va a mejorar sin duda alguna la calidad de vida general de nuestros trabajadores, pero tampoco estaríamos apuntándole al elemento neurálgico y más importante de los riesgos psicosociales laborales, que es eliminar la causa del problema. En este caso simplemente estamos modificando unos elementos protectores, los estamos incorporando o estamos intentando reducir una serie de elementos que están potencializando el efecto del estresor. Entonces, de lo que hemos visto hasta acá, primera conclusión, hablar de factor de riesgo psicosocial implica hablar de un concepto mucho más amplio que se denomina estrés laboral. Cuando nosotros hablamos de factores de riesgo psicosociales laborales o del concepto amplio de estrés laboral, siempre tenemos que hablar de 4 componentes. Primero, las causas. Segundo, los estresores, que son equivalentes, vamos a ver un poco más adelante, al concepto de factor de riesgo psicosocial laboral, los reguladores y los efectos. Intervenir, si queremos responder a la pregunta sobre cómo intervenir los riesgos psicosociales laborales, intervenir sobre los efectos no es estrictamente una intervención de riesgo psicosocial, ni tampoco es la más efectiva. Intervenirlo sobre los reguladores tampoco lo es. Y acá es donde venimos al tercer elemento de este modelo, que es intervenir sobre los estresores. Entonces, ahora en la primera parte yo les decía, ¿qué es un estresor? Un estresor es todo lo que tiene la capacidad de disparar una respuesta de estrés. Pero resulta que nosotros estamos sometidos a un sinnúmero de estresores de manera permanente, todo el tiempo, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos. Existe una gran cantidad de estresores ante los cuales nos vemos sometidos. Pero eso no quiere decir que sea malo inicialmente. Los estresores a los cuales nos sometemos en el día a día están bien, nos ayudan a operar y a funcionar correctamente. Entonces la pregunta que ustedes se pueden hacer es, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver? Si no, eso no tiene ningún problema, entonces ¿qué es lo que tiene que ver con el factor de riesgo psicosocial laboral? Y lo que tiene que ver es lo siguiente, resulta que dentro de todos los estresores que estamos sometidos permanentemente, hay unos estresores que son estresores que se generan fuera del trabajo y hay otros estresores que se generan dentro del trabajo. Esos estresores dentro del trabajo, como mencionábamos ahora, no necesariamente todos son negativos. La forma de identificar si uno de esos estresores es negativo es tener la suficiente evidencia, realizar los suficientes estudios para establecer que cuando estamos sometidos a un estresor específico, aumenta la probabilidad de que nuestra salud se afecte o que algo que estamos intentando predecir se afecte. Cuando yo tengo la suficiente evidencia para concluir eso, yo puedo decir que ese estresor se convierte en un factor de riesgo psicosocial. Es decir, que cuando usted está sometido a ese estresor puntualmente, aumenta significativamente y de forma consistente la probabilidad de que usted sufra X, ya sea un aumento en las reacciones de estrés o una enfermedad derivada del estrés. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos un grupo de estresores, no todos los estresores son negativos, y dentro de los estresores tenemos un grupo que son estresores que la evidencia muestra podría llegar a afectar nuestra salud. ¿Eso cómo se demuestran? Con estudios que de hecho toman muchos años realizarse. Si usted hace un primer estudio y, por ejemplo, encuentra que este estresor tiene un riesgo relativo de 5, eso estaría para predecir, por ejemplo, reacciones de estrés, eso estaría queriendo decir que las personas que están sometidas a ese estresor tienen 5 veces más probabilidad de sufrir reacciones de estrés que los que no están sometidos a ese estresor. Pero tener ese solo dato no es concluyente, la ciencia no funciona de esa forma, hay que hacer muchísimos estudios, es decir, hay que estudiar muchos estresores, lo tienen que hacer muchos investigadores con poblaciones diferentes, de diferentes lugares del mundo, con instrumentos diferentes,
y llegar a exactamente la misma conclusión. En la medida en que esas conclusiones sean consistentes, pues podremos determinar o decir que ese estresor se puede catalogar como un factor de riesgo psicosocial laboral. ¿Esto a qué o por qué lo estoy trayendo a colación? Porque en el fondo, cuando nosotros hablamos de intervenir los factores de riesgo psicosociales laborales, estamos hablando de intervenir estresores, es decir, variables psicológicas o sociales que tienen la capacidad de disparar la respuesta de estrés y que se ha demostrado con suficiente evidencia que se asocian con la aparición de problemas que estamos intentando evitar. Entonces, nosotros veníamos diciendo, trabajar sobre los efectos en la intervención de los riesgos psicosociales, sobre los reguladores, probablemente no es la mejor estrategia, no se puede decir estrictamente que sea una intervención del riesgo psicosocial, pero entonces sí intervengamos sobre los riesgos psicosociales o estresores laborales como tal. Pero acá entonces aparece un elemento adicional. Los estresores o factores de riesgo psicosociales laborales son un constructo abstracto, ¿sí? Como constructo abstracto nosotros lo podemos medir solamente mediante instrumentos especializados, no es algo que nosotros podamos palpar e intervenir directamente, ¿sí? Y fuera de eso, que el factor de riesgo psicosocial laboral, para conectar ya con el cuarto componente, tiene unas causas. Es decir, si por ejemplo a usted le aparece que un trabajador tiene una alta demanda emocional, que es un estresor o factor de riesgo psicosocial laboral, intervenirlo no se interviene directamente. Usted no va y busca al trabajador para intervenirle al trabajador la demanda emocional que él tiene, como si él lo estuviera generando. Usted tiene que ir un pasito más allá y preguntarse lo siguiente: ¿qué podría estar causando o generando esta alta demanda emocional en mi trabajador? Y ahí es donde conectamos con el cuarto elemento, que son las causas. ¿Qué son las causas? Las causas es lo que genera los estresores o factores de riesgo psicosociales laborales. Dentro de los estudios que nosotros hemos realizado, hemos podido concluir que esencialmente hay dos tipos de causas de factores de riesgo psicosociales laborales. La primera, la naturaleza del trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Hay actividades laborales que por la complejidad y las circunstancias donde se deben realizar, porque no hay otra forma de hacerlo, de forma natural genera los factores de riesgo psicosociales laborales. Esas causas o los factores de riesgo psicosociales laborales que se ven generados por esas causas son muy pocos, no son muchos. Voy a darles un ejemplo. Si hay un factor de riesgo psicosocial que se llama retroalimentación del desempeño, bajo ningún motivo uno podría decir que tener una inadecuada retroalimentación del desempeño está siendo causado por la naturaleza del trabajo. ¿Por qué? Porque ese factor de riesgo psicosocial no se genera bajo ningún escenario por la naturaleza de lo que nosotros hacemos. Contamos con las herramientas suficientes y los elementos suficientes como para nosotros poder modificar los elementos del entorno en el cual se encuentra el trabajador y mejorar la retroalimentación del desempeño. Pero caso diferente sería si nosotros hablamos de la demanda psicológica. Este factor de riesgo en particular, si hemos descartado que todo lo que tiene que ver con la organización del trabajo está funcionando bien y hemos realizado los análisis pertinentes, sí podría ser potencialmente causado por la naturaleza del trabajo. ¿Por qué? Porque ciertos trabajos son altamente complejos en términos cognitivos, pueden requerir mucho procesamiento de información, recordar muchos datos, hacer procesamientos en periodos de tiempo muy corto o realizar análisis muy complejos, ¿sí? Todo eso podría llevar a concluir que la demanda psicológica, de acuerdo a lo que estamos hablando en este ejemplo, está siendo causada por la naturaleza del trabajo. Pero yo no puedo concluir eso inmediatamente, tengo que hacer todo un estudio y todo un análisis para establecer que efectivamente esa demanda psicológica sí se causa por la naturaleza del trabajo, Y acá es importante conectar con la segunda posible causa, que es lo que explica
la mayoría de los factores de riesgo psicosociales laborales, y es las definiciones administrativas. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros como organización tomamos decisiones sobre qué trabajo se va a hacer, quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer y dónde lo va a hacer. Responder a esas preguntas implica tomar definiciones administrativas sobre cómo se va a realizar el trabajo. Cada una de esas definiciones es la que tiene el potencial de afectar o generar los factores de riesgo psicosociales laborales. Y ojo con algo, en esto quiero hacer mucho énfasis. Las definiciones administrativas son las que podrían llegar a explicar la mayoría de los factores de riesgo psicosociales laborales. Por lo tanto, para responder concretamente a la pregunta que nos une el día de hoy, ¿cómo intervengo los riesgos psicosociales laborales? Modificando las definiciones administrativas que me están generando el factor de riesgo psicosocial específico que yo requiero o necesito intervenir. Esa es la forma puntual de poder intervenir los riesgos psicosociales laborales. Ahora, ¿cuál es la recomendación sobre cómo iniciar ese proceso de intervención? Primero, tenemos que tener absolutamente claro este modelo que les acabo de mencionar. Debemos de entender claramente el concepto de causa, el concepto de estresor, el concepto de regulador y el concepto de efecto. Debemos entender lo que hay dentro de cada uno de ellos. En los estresores particularmente debemos de tener, no solamente saber qué quiere decir cada estresor, qué es la definición de él, sino los modelos teóricos que subyacen a la definición de dichos estresores. Y cuando nosotros tenemos eso claro, la siguiente pregunta que nosotros debemos de hacernos es, si tengo este factor de riesgo psicosocial, ¿qué definición administrativa podría estar generando que este factor de riesgo psicosocial esté presente en mi organización? Cuando yo respondo esa pregunta, tengo la estrategia o tengo la información suficiente para poder realizar la intervención, y enseguida vamos a verlo con un ejemplo puntual de un caso ficticio. Si yo intentando responder esa pregunta encuentro que no hay respuesta, es decir, se analizan todas las posibles definiciones administrativas que me afecten el factor de riesgo o estresor laboral y no encontramos que ninguna de ellas esté explicando la aparición de ese factor de riesgo psicosocial, podríamos decir, y aquí tendría que hacerse un análisis más detallado, que puede ser un posible factor de riesgo psicosocial o estresor generado por la naturaleza del trabajo. Pero si concluimos eso, no podríamos decir que no vamos a hacer nada para intervenirlo. En ese caso, la intervención es lo que se denomina una intervención mediante la implementación de protectores, es decir, yo debo de retomar esos factores de riesgo y establecer cuáles son los reguladores, que dentro de los reguladores está el concepto de protector, que me ayudarían a mí a mitigar el efecto que tiene ese estresor sobre la salud de nuestros trabajadores. Y esa sería la forma en que podríamos intervenir lo que tiene que ver con naturaleza del trabajo y los factores de riesgo que se estén generando por las definiciones sobre cómo decidimos hacer nuestro trabajo. Vamos a ver un ejemplo concreto para entender esto mucho mejor. Aquí he traído un caso ficticio de Juan. Juan, supongamos que lo visitamos un día en su trabajo y nos dice lo siguiente: el trabajo que realizo requiere mucho análisis o muchos análisis, son complejos y en poco tiempo, ya no me gusta lo que hago, estoy cansado y ansioso, voy a esperar a ver qué pasa. ¿Qué hay detrás de esa afirmación o de esa frase que nos dice a nosotros Juan? Vamos a analizarla a la luz del modelo que acabamos de ver. Primero, ¿cuál es el estresor o el factor de riesgo psicosocial? Por la descripción que hace, podríamos inferir que tiene que ver con una alta demanda psicológica. El trabajo que está haciendo está requiriendo una cantidad de recursos cognitivos bastante elevada. Eso es lo primero. Segundo, los efectos. Cuando nos dicen, ya no me gusta lo que hago, estoy cansado y ansioso, está hablando de efectos. Esos efectos están asociados a desmotivación, a baja vitalidad y a la aparición de reacciones de estrés. Y finalmente, Juan nos dice a nosotros,
voy a esperar a ver qué pasa. Ahí nos está hablando del regulador que está utilizando, que en este caso sería la estrategia de afrontamiento espera. Entonces, si ven cómo por ahora, los tres primeros, los tres elementos del modelo que acabamos de ver se ven reflejados. Tenemos, primero que todo, el regulador, tenemos los efectos del regulador y el estresor. Ahora, ¿cuál es el paso que debemos de seguir? La pregunta que mencionábamos ahora. Si nosotros ya analizamos el caso y pudimos desglosar esa afirmación que nos hizo a nosotros Juan, entonces diríamos, ¿cómo lo intervengo? Entonces podrías decir, voy a intervenir sobre los efectos, lo cual miramos ahora, no recomendamos. Sobre el regulador tampoco recomendamos, porque eso no va a generar o a tener el efecto que se esperaría tener, ni va a intervenir directamente la causa del problema. Entonces nos iríamos a intervenir el estresor. En esa intervención del estresor, lo que nos tenemos que preguntar es qué causa la alta demanda psicológica. Y miren una serie de preguntas. Estas preguntas son específicas para este estresor, el estresor de alta demanda psicológica. Las preguntas que nos podríamos hacer en el ámbito de lo administrativo, para intentar identificar esas definiciones administrativas que están generando el factor de riesgo psicosocial, demanda del trabajo. Por ejemplo, no hay descripción del cargo. Si usted en su organización no cuenta con una descripción del cargo, eso quiere decir que usted no ha organizado y estandarizado el trabajo lo suficiente. Y no sabemos qué están haciendo las personas o qué tanta carga de trabajo podrían estar teniendo. Entonces, si yo le pregunto a una persona, pues, ¿qué tanta demanda psicológica tiene? Y no tiene ni siquiera idea de cuáles son sus responsabilidades y hemos garantizado que esas responsabilidades están bien dimensionadas, pues nos va a decir que tiene una alta demanda psicológica. Existe la descripción del cargo, pero no es preciso. Esa es otra posibilidad. Si tenemos un cargo, pero el cargo no está bien descrito, es decir, listamos un montón de actividades y no las analizamos y no concluimos si efectivamente esas actividades eran logrables para ese cargo, si íbamos a conseguir un perfil que tuviera todos los elementos que se requiere para lograr esas actividades, o cuántas personas necesitaría para poder que ese cargo opere correctamente, pues las personas nos van a decir que tienen una alta demanda psicológica. Es otra posibilidad. Es preciso la descripción del cargo, pero no se cumple. Eso también podría pasar. Usted tiene sus descripciones de cargo, están perfectamente diseñadas, pero en la realidad no se cumplen. Los trabajadores terminan haciendo algo completamente diferente. Otra pregunta que nos podría ayudar a identificar cómo intervenir ese factor de riesgo: ¿el perfil del cargo no es correcto? Porque esto puede ser una posible causa, porque si usted tiene un cargo bien definido, está bien establecido y descrito, y no selecciona a la persona correcta con las capacidades, conocimientos, habilidades, experiencia que se requiere, si usted le pregunta a esa persona que cómo se siente en el cargo, va a decir que tiene una alta demanda psicológica, porque lógicamente va a tener que hacer muchos más esfuerzos que una persona que tenga el perfil y la preparación correcta. La selección no se realizó bien. Puede ser que el perfil sí esté bien, pero que cuando usted esté haciendo la selección no le haya prestado atención al proceso de selección y haya dicho, no importa, yo voy a vincular a esta persona si no cumple el perfil. Lógicamente la persona va a tener que hacer un esfuerzo mucho mayor para poder responder a los requerimientos que usted le está asignando, y podría reportar por ello una alta demanda psicológica. Observe que si lo reporta, y así la razón de ser de la problemática está en que la persona no tiene las capacidades o habilidades que se requieren para ello, no es culpa del trabajador, finalmente es culpa suya como empresa que no hizo una adecuada selección y no tomó la decisión correcta sobre quién sería la mejor persona para ubicar en ese cargo. Hace falta personal, lógicamente. Si usted tiene una gran cantidad de actividades y no tiene bien dimensionado su aforo de personal, no sabe cuántas personas requiere para que se opere adecuadamente en el cargo, pues los pocos que estén van a tener sobrecarga de trabajo permanentemente. Los procedimientos no están bien definidos. Si usted no define bien un procedimiento, si el procedimiento es ineficiente o tiene problemas, pues el trabajador va a tener que hacer más esfuerzos psicológicos para poder responder ante esos procedimientos. O a Juan le falta el conocimiento o habilidad, o no tiene las ayudas correctas. Es muy usual que cuando se realizan trabajos de alta complejidad en términos cognitivos, contemos con tecnologías de información que nos reduzcan
la cantidad de esfuerzos que necesitamos implementar. Pero si la persona no cuenta con esas ayudas, no cuenta ni con las metodologías de trabajo, ni con las tecnologías o herramientas que se requieren para hacerlo bien, pues nos va a reportar que tiene una alta demanda psicológica. Miren que lo que hemos intentado hacer hasta este punto es llevarlos a la conclusión que si nosotros queremos responder puntualmente cómo intervenir los factores de riesgo psicosociales y laborales, lo que tenemos que hacer es, primero, identificar y comprender muy bien el factor de riesgo psicosocial que quiero intervenir y preguntarme qué decisiones administrativas podría estar influyendo en que ese factor de riesgo se esté presentando en nuestra organización. Y en este ejemplo puntual, con estas preguntas que hemos hecho, miren que uno podría responderlo en términos de que la alta demanda psicológica tiene dificultades porque no existen descripciones de cargo o perfiles, o están mal hechos, o el proceso no se hace bien, o los procedimientos o los aforos. Pero miren que en última instancia no se trata de que yo tengo que ir donde Juan y tengo que hacer algo con Juan. Yo lo que tengo que hacer es garantizarle a Juan que hemos diseñado el trabajo de la mejor forma posible para garantizar que sea productivo, que sea eficiente, pero a la vez que él pueda estar en una condición de salud óptima. Eso es lo que buscamos con la intervención de los riesgos psicosociales laborales. Como conclusión, nosotros siempre debemos de identificar el estresor, el factor de riesgo psicosocial que queremos intervenir y buscar las posibles definiciones administrativas que están afectando ese factor de riesgo psicosocial. En próximas capacitaciones vamos a empezar a hablar sobre cada uno de los factores de riesgo psicosociales y a hacer análisis puntuales por cada uno de ellos para que ustedes tengan muchos más elementos a la hora de intervenirlos. Pero la regla general es esta que menciono. Yo identifico y entiendo muy bien el factor de riesgo y luego me pregunto qué definiciones administrativas, de todas las definiciones administrativas que hay sobre la organización del trabajo, podrían estar causando el factor de riesgo psicosocial laboral. Y al encontrar la respuesta, encuentro la solución. Tengo que modificar los perfiles, las descripciones, los procedimientos, las prácticas que me estén afectando el factor de riesgo psicosocial laboral. Esta es la información que quería inicialmente compartirles. Un espacio muy importante son todas las preguntas que ustedes nos vayan a hacer para que resolvamos en vivo y en directo cada una de estas inquietudes. Voy en este momento a leer la información que ustedes nos han enviado. Vamos a abrir acá el chat, esperar que se actualice. Y iniciamos. Un momento, por favor, que estoy viendo acá la información. Encuentro la solución. Tengo que modificar los perfiles. Bueno, vamos a ver. Bueno, bienvenidas todas las preguntas. Estamos acá esperando en el chat. ¿Tienen alguna inquietud? Les agradezco a las personas que nos están viendo en este momento. Acá veo, tenemos 52 personas que nos están acompañando el día de hoy. Agradezco entonces las inquietudes que tengan. Nos las envíen mediante el chat. A mí no me cargan en este momento, no veo preguntas que nos estén haciendo. Juan David, ¿tiene...? Okay. Vamos a dar un segundo por el delay que hay entre la transmisión, esperar a que nos lleguen las preguntas.
Estamos atentos a sus inquietudes. Recuerden que la idea de resolver por este espacio inquietudes que tengan que ver directamente con el tema sobre cómo intervenir el riesgo psicosocial laboral. Bueno, no vemos acá una pregunta concreta. Entonces propongo lo siguiente a todas las personas que nos continúan observando. Dejen sus preguntas en el chat. Si se deshabilita el chat cuando se termine la transmisión, las pueden dejar en el comentario del video. Este video va a quedar grabado dentro de 1 hora, 2 horas aproximadamente. Lo van a encontrar en nuestro canal HRM y mediante los comentarios del video o mediante el chat como tal, vamos a dar inmediatamente, a medida que nos vayan llegando las preguntas, respuesta a cada una de las inquietudes que ustedes nos presenten el día de hoy. Una invitación muy cordial a todos a que se suscriban al canal HRM. HRM es un canal especializado en gestión humana. Lo hemos diseñado especialmente como un mecanismo para compartir teorías, modelos, metodologías de la gestión humana que nos ayude a hacer nuestro trabajo más fácil y mucho mejor. Les agradezco a todos por su participación. Recuerden, sus inquietudes y comentarios los pueden dejar en la sección de comentarios y ya mismo, terminada la transmisión, vamos a iniciar la solución de estas inquietudes. Muchas gracias a todos y los esperamos en una próxima oportunidad.